Muy buenos días. Ahora sí, estamos al aire. Muy buenos días. Supongo que estamos al aire. Sí. Eh, bueno, perdón, salimos un par de minutos tarde. Es una cadena de eventos. Mi querido Rafa Javier también se atrasó en la clase de antes. Pero ya estamos de vuelta con el ciclo de la ingeniería del alma. Vamos a seguir. Si os quiere hoy terminar un poco esta unidad acerca de la constancia, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. Eh, Vamos también a finalizar un poquito con el contenido de hoy. Quiero tratar de dejarlos con algún mensaje relevante y práctico para poder llevarnos el limpio. Bueno, Fanny, muy buen día. Patricia, a todos los que se van a ir uniendo. Quiero partir dedicando este estudio. Ustedes saben que siempre hay eh, donantes que patrocinan el estudio. Hoy agradecemos muy particularmente la donación del día de estudio a la familia Jenny, Leilun Ishmat, nuestro queridísimo David Jenny, Zichron Rajá, una gran persona que a muchos sin duda que nos inspiró y nos marcó mucho. Ok, vamos entonces con el contenido de hoy. Ahora empezamos a hablar de la constancia. ¿Se acuerdan? Dijimos que les traje a Rav Abramov, uno de mis grandes maestros, que él citó y dijo que probablemente la principal cualidad que una persona debía desarrollar en la vida para alcanzar el éxito era la constancia. Eh, y yo a lo largo de mis años he ido aprendiendo en la práctica que por Dios que es cierto es. Hicimos la pregunta al comienzo de este ciclo, cómo uno puede realmente alcanzar la constancia cuando hay tantas cosas en la vida, hay tanto ruido, hay tantas distracciones? Uno mismo tiene tantas cosas importantes en la vida que atender. Entonces yo quisiera ser constante en el camino A, porque yo me doy cuenta que el camino A es importante. Y ojo que, por supuesto que hay gente que tiene Yetzer Hará, instinto así como le da un poquito de flojera y no quiere. Eso es obvio que está mal y hay que tratar de perseverar en el camino que yo escogí. Pero incluso si mi problema es que hay un camino B, que también me gusta y también es importante, entonces ahora tengo el problema de la constancia cuando tengo dos cosas que son importantes. Ahora me acordé, estaba discutiendo una vez con alguien a raíz de las prioridades de la vida. Hola Rocío, ¿qué tal? Buen día. Eh, entonces alguien me decía una vez que le pregunté si tal cosa era importante para él. Me dijo, por supuesto, es muy importante. Le digo, ok, ¿y esta otra cosa para ti es importante? Por supuesto, me dijo, muy importante. Y esto otro también, muy importante. Se le digo, pero ¿todo es muy importante? Me dijo, sí, todo es muy importante. Y le digo, ¿pero qué es más importante que qué? Me dijo, no, esa pregunta no se vale. Todo es igual, todo es muy importante. Le digo, pero cuando todo es muy importante, al final nada es importante, ¿no? Si todas las cosas de mi vida que quiero hacer son todas igualmente importantes, ¿cómo priorizo? Eh, que la constancia sin duda es complicada. Y yo les ofrecí, algunos van a decir que hice trampa, lo pueden decir por el chat, eh, pero verdaderamente yo creo que no es trampa, yo creo que lo que yo ofrecí es una mirada distinta a la constancia que creo que es muy valiosa. Eh, y trajimos un análisis respecto a las mitzvot, a estos 613 preceptos, y dijimos que la Torá no dice cuál es más importante que cuál, son todas las mitzvot importantes, pero hay algo interesante. Estos preceptos que son ordenanzas, son instrucciones de cosas que hay que hacer o cosas que no se pueden hacer, habitualmente están asociadas a un tiempo determinado, a una circunstancia determinada. Eh, Durante la fiesta de Pesaj no se puede comer hametz, levadura, o cosas leudadas. Ok, pero eso es un precepto que aplica solo durante la semana, digamos, la semana de Pesaj. Shabbat, así. Kashrut, hay solo algunos alimentos que puedo comer. Está bien, pero eso es cuando quiero comer, pero ahora que no tengo hambre. Entonces ahí dijimos, hay 6 preceptos que aparentemente no tienen un tiempo determinado. Eh, entonces raro, porque entonces, ¿qué se espera de mí? O sea, si me dicen que haga tal cosa, ok, hago esto en este minuto, pero hay mitzvot que no tienen ni un tiempo, ni siquiera una circunstancia determinada. Y los sabios aprenden de ahí que estas 6
estos 6 preceptos, más que acciones específicas, lo que nos piden es que entendamos que este es el norte hacia el que debiéramos encaminar todas nuestras decisiones. Entonces, si uno fuera fiel, si ese fuese el timón, si ese fuera realmente la dirección de mi vida, esos 6 principios, entonces no importa lo que yo esté haciendo, siempre puedo aplicar esos 6 principios. Y estoy siendo fiel y constante a mis principios, no importa dónde los esté aplicando, porque cada uno de estos principios tienen infinitas aplicaciones. Y empezamos a recorrer cuáles son estos principios constantes, ¿no es cierto? Y dijimos, el primero de ellos, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El primero era, aquí el orden no es estricto, ojo, pero el primero, lógicamente hablando, el primero de los preceptos que son constantes es saber que existe Dios, que existe un Dios. Es una mitzvah, es un precepto, pero ¿cuándo se aplica eso? ¿Qué día de la semana? ¿En qué circunstancias? Siempre, uno siempre tiene que saber, tener conciencia que Dios existe. Ok, ese fue el primero, ya lo estudiamos, así que no vamos a profundizar mucho ahí. El segundo, dijimos, es no aceptar sobre nosotros que existe ningún otro poder. ¿Ya? Esto va más allá de la idolatría. Esto significa entender realmente que el único que determina mi destino es Dios. No existe nadie, ni mi jefe, ni el político de turno, ni mi vecino, incluso a veces ni siquiera yo mismo. Soy el que determina el futuro. Yo puedo desear y trabajar hacia un cierto destino, pero finalmente Dios es el que establece cuál va a ser el resultado final. Esa conciencia, de nuevo, es permanente. Ya sea que estoy trabajando, estoy educando a mis hijos, cómo enfrento el éxito, cómo enfrento el fracaso, cómo tomo decisiones, cómo pondero riesgos. Es otro mundo cuando yo entiendo y tengo totalmente internalizado que no hay otro poder más que Dios. El tercer de los principios de estas mitzvot constantes, el tercero es aceptar que Dios es uno. Y por más simple que parezca esta idea, encierra una cantidad de consecuencias prácticas. Hola Jaime, eh, encierra una cantidad de secretos impresionantes. Porque creer que hay un solo Dios, uno, significa comprender desde adentro que lo bueno y lo malo tiene el mismo origen. Es comprender que Dios, el mismo Dios al que yo pudiese acudir hoy, es el Dios al que acudió Jacob Avinu, ¿sí? Es el mismo Dios al que acudió Abraham, pero no es parecido, no es un descendiente de él. Yo soy un descendiente de él, pero Dios es el mismo porque Dios es atemporal. Dios es uno. Esto es una idea central que hay que tener en mente cada vez que uno dice el Shema Israel, pero esto no está restringido a eso. Es una actitud permanente, el entender que el origen de todo, el no intentar dividir el origen de las cosas, sino entender que hay un único y simple destino de la humanidad, es otro de los preceptos, es el tercero. El cuarto y último que vimos la semana pasada es la idea de amar a Dios. Ok, hablamos bastante del amor a Dios. Dijimos, Dios nos ama de forma infinita, somos nosotros los que tenemos que desarrollar el amor a Dios. Dijimos que hay una forma intelectual de encontrar a Dios, hay formas emocionales. Sea el camino que sea que uno escoja, es muy importante y muy sano cultivar un amor a Dios. Y el amor a Dios, al igual que el amor a las personas, en buena medida se desarrolla también a partir de la práctica, a partir de las cosas que yo hago que me conectan con este ser a veces abstracto. Yo tengo que tener ciertos rituales, no por el valor mismo del ritual, sino que son estas cosas, como decirle a mi esposa que la amo todos los días, ¿no es cierto? A mis hijos, son esas cosas las que construyen finalmente ese vínculo. Y con Dios es igual. Ok, ese fue el cuarto. Y hoy vamos a hablar de los últimos dos. El primero de los que me toca abordar hoy no es popular, eh, pero me toca navegar en él. Dios, bendito, Él dijo que esta es una mitzvah, es un precepto y por lo tanto no podemos esconderlo, al revés, hay que entenderlo. Temer a Dios.
leirá et Hashem. Es interesante, nuestros sabios dicen, Hakol min hashamayim, chutz mi irat shamayim. Es interesante. Dicen, todo viene del cielo, todo viene de Dios, excepto el temor a Dios. O sea, ¿qué es lo que nos quieren transmitir los sabios con ese concepto? Que hay muchas cosas que Dios puede hacer por ti, y muchas cosas en las que Dios interviene directamente, pero el temor a Dios es algo que es uno el que tiene que desarrollar. ¿Y por qué nos advierten respecto al temor a Dios? Porque hay una reacción natural del ser humano a evitar el temor. ¿Sí? El amor, por ejemplo, que fue el último que vimos antes, el amor es algo que naturalmente una persona puede tener deseo de buscar, porque el temor, de alguna forma, perdón, el amor genera paz, el amor me reconforta, el amor me genera una sensación de ternura, me conmueve. Y por lo tanto es natural que uno busque el amor. El temor, en cambio, es algo de lo que todos rehuimos frenéticamente. Ni hablar de esta generación, ¿no? En la que cualquier cosa que nos genere disconfort, no sé cómo se dice, malestar, cualquier cosa que nos incomoda, tenemos todo tipo de gadgets y cositas tecnológicas que lo resuelven. Tengo frío, pongo la calefacción. Tengo calor, pongo el aire acondicionado. Hay mucho ruido, me pongo la... Todo tiene solución hoy. Porque no nos gusta estar incómodos. Entonces, cuando yo siquiera digo el título, hay que temer a Dios, ya la mitad de los que están conectados se desconectan. ¿Qué significa temer a Dios? Irá tiene dos orígenes en hebreo. Uno es temor, miedo, pero el otro origen, y se escribe igual, es ver, ok, lirot, observar. Ver y temer tienen el mismo origen, porque esta idea del temor a Dios es más que el miedo que yo tengo a alguien que me asalte en la calle, por ejemplo. Ese es miedo puro. Lo otro es el resultado de ver el poder que tiene Dios sobre mí. Cuando yo realmente observo el poder que tiene Dios sobre mí, y al revés, lo indefenso que soy yo frente al destino, frente al mundo, frente a la vida, eso asusta. Eso asusta. ¿Y quién entonces va a buscar ese miedo? ¿Quién, al revés, ustedes me podrían decir, la gente que vive con ese miedo es gente tremendamente infeliz. O sea, la gente que tiene miedo de salir a la calle porque puede pasar algo, la gente que tiene miedo de casarse porque puede salir mal, que tiene miedo de tener hijos, la gente que tiene miedo de trabajar porque esa gente realmente sufre mucho. Entonces, ¿ese es el temor del que estamos hablando? Seguro que no estoy hablando de ese temor, al menos no de esa manifestación del temor. El temor, y dice Ramón Juan que lo dice así, el temor a Dios es equivalente a la sensación de que existiese un ser perfecto, poderoso, que controla tu vida, pues sobre el que tú tienes conciencia de que te está mirando. Es eso. Porque lo opuesto, aquellas personas que carecen de este temor a Dios, son personas que viven como si nadie se diera cuenta de lo que están haciendo. ¿Sí? Salvo que estén en Javari Javarim, como dice nuestro Jamín, salvo que estén en un lugar a solas, o sea, en una pieza cerrada, sin ventanas, ahí él siente que nadie lo mira. ¿Ok? Entonces ahí él hace lo que quiere. Cuando está afuera, él se cuida que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. Cuando vamos a una travesura, me acuerdo de un amigo que me decía que de noche los semáforos que estaban en luz roja no existían. Ahora, él tampoco era tonto, entonces él paraba y miraba. Entonces yo le decía, ¿qué miras? ¿Miras si viene un auto? Me dijo, no, si de noche no hay autos, yo miro si no hay un policía que me vaya a descubrir. Eso es lo que miro, autos de noche no hay. Me decía, yo miro si hay un policía. Esa es la manera que muchos de nosotros vivimos la vida. Si no hay nadie mirando, si nadie se va a dar cuenta, si nadie me va a reclamar. Este problema que tienen, por ejemplo, los niños, y por eso que hay que defender tanto el derecho de los niños, porque muchas veces los niños no tienen ni siquiera una voz que pueda denunciar un adulto que los esté maltratando. Entonces, ¿el adulto qué pasa? El adulto siente que nadie se va a dar cuenta. Total, este niño, ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a creer a este niño?
No importa, encima lo amenazo. El sentir que nadie se va a dar cuenta es el primer paso a hacer cualquier tipo de eh, cosas absurdas. Entonces, por el contrario, la actitud permanente, estamos hablando de mitzvot constantes, la actitud permanente de que Dios me está mirando y que Dios está tomando nota de cada cosa que yo estoy haciendo, que a Dios le importa lo que voy a decir, lo que no voy a decir, que Dios se fija en mí, ¿sí? Que existe justicia en el mundo, que las cosas malas que yo hago en algún momento se pagan y así que también las cosas buenas se pagan. Esa sensación de temor, una dosis de temor diaria, es fundamental, ¿sí? Es como la vergüenza, ¿no? En castellano me encanta cómo se dice, una persona descarada se dice un sinvergüenza, y está excelente la palabra en español, porque la vergüenza es un regulador muchas veces muy sano y muy necesario. El sinvergüenza es un tipo muy peligroso. Entonces el temor a Dios, el temor a este ser que realmente tiene poder absoluto sobre mí, es una sensación que yo deseo tener en todo momento, no importa lo que estoy haciendo. No importa si estoy jugando un partido de fútbol, ¿sí? Y no hay VAR, no hay cámara. Sí, pero si yo le meto la pata a mi compañero, le meto el pie y el tipo sale volando, Dios está viendo eso. No hay árbitro, está Dios mirando. Entonces no lo hagas. ¿Lo harías si hubiese un árbitro y hubiese VAR y realmente alguien te fuese a condenar en redes sociales? ¿Por eso lo harías? Seguro que no. Entonces, ¿por qué ahora que no hay VAR y no hay cámara y no hay nada, por qué sí lo haces? Esa es la sensación del temor que uno tiene que tener permanentemente. Dios siempre te está mirando. Y voy al último. El último de estos 6 principios es Velot Aturo Harei Enehem Beharei Levavim, que no es un principio que también lo leemos en el Shema Israel, no dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos o nuestros corazones, o nuestro corazón. Eh, Fíjense que está puesto como una mitzvah constante. Eh, la envidia no es una de las 6 mitzvot constantes, a pesar de que no hay que tener nunca envidia. No codiciar a la mujer del prójimo. El no codiciar en sí mismo, claro, depende de que yo tenga la oportunidad y entonces no lo codicie. Pero este otro principio de no dejarnos llevar por nuestros ojos o nuestro corazón, es un principio muchísimo más profundo y es muchísimo más general. Lo primero, los ojos. Todo pasa, todo entra por los ojos. Y es interesante que nuestros ojos, no puedo ser caso suficiente, pero los ojos también funcionan como un espejo. Nuestros ojos son el cristal, por supuesto, a través del cual nosotros vemos eh, todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Pero también es el cristal a través del que los otros nos ven a nosotros. Eh, Nuestros ojos son el primer punto de contacto con la realidad de afuera. Y los sabios nos dicen que así como hay que cuidarse de no hacer cosas prohibidas, de no comer cosas prohibidas, de no desear cosas que no son mías, el hombre tiene que tener la precaución de escoger qué es lo que quiere ver y qué es lo que no quiere ver. Entonces, más allá de la censura pública, de la que no quiero discutir ahora, ¿okay? Si estoy a favor o en contra de la censura, digamos, estatal, eh, esta mitzvah es un llamado a la autocensura, es un llamado a la autorregulación, es un llamado a a tener conciencia de que todas las cosas que yo veo me van a afectar. Eh, Hay quienes piensan que hay contenidos, han visto que las películas tienen un ranking. Entonces dice, película para mayores de 13 años o para mayores de 18 años. En cuenta de mí, creo que eso es un chiste. ¿Por qué es un chiste? Porque el criterio detrás de eso, eh, muchas veces, es que una película que tiene contenido que a un niño pudiese perturbar, un contenido que a un niño que no tiene todavía el criterio formado, entonces pudiese desviar del camino correcto, es un contenido que no dejamos que vean los niños. Pero un adulto sí. Y yo hago la pregunta, ¿por qué el adulto sí puede ver ese contenido que un niño no?
Entonces, si la razón por la que yo quiero ver ese contenido es porque yo necesito educarme y necesito aprender cosas nuevas, ¿ok? Entonces, puede ser que efectivamente es un contenido que está bien que yo lo vea y va a ser parte de las cosas que me van a formar. Pero si ese contenido es un contenido al que yo únicamente quiero acceder por entretenimiento, por curiosidad, por... porque, ¿por qué no? Entonces yo tengo que evaluar que ese contenido a mí me va a afectar. Gracias a Dios, la gente que se cuida de lo que ve genera un nivel de sensibilidad también hacia lo que ve mucho mayor. Entonces, una vez me tocó estar en un debate con alguien que me decía, yo creo que la persona debiese estar expuesta a todo. ¿Por qué? Porque cuando no está expuesta a todo, después cada cosa que ve rara, entonces es hipersensible. Entonces me decía, mucho mejor no tener esa hipersensibilidad, ¿sí? Y la manera de no tenerla es viendo de todo. Me tocó en una época de mi vida viajar a Tailandia. Eh, y ahí este fue el momento en que yo descubrí la comida picante. Eh, y para los que les gusta el ají o la comida realmente picante, picante en serio, es adictiva. Y al principio era un par de condimentos, pero poco a poco fue algo muy fuerte. Y me acuerdo cuando volví de mi viaje, volví a mi casa y comí el primer plato de comida que no tenía nada picante, no tenía sabor a nada, a nada. Eh, y entonces empecé a buscar desesperado qué ponerle. Y ahí me di cuenta que la comida picante, si bien tiene un sabor muy intenso, también tiene el problema que adormece y a veces incluso puede atrofiar la sensibilidad de tus papilas gustativas. Y entonces la comida normal que a una persona le pudiese generar algún estímulo, a ti no te hace nada. Eso mismo nos pasa hoy en día con el acceso que tenemos, el abuso que hacemos de toda nuestra interfaz, los ojos, los oídos, nuestra atención, todo lo que vemos. Y el llamado a esta mitzvah de no desviarnos por lo que ven nuestros ojos es un llamado a atención tremendo, a que todo el tiempo me tengo que estar preguntando qué es lo que yo quiero ver y qué es lo que yo no quiero ver. No significa que yo voy a bloquearme de ciertas realidades del mundo, porque creo que es sano y es bueno. Los sabios nunca dijeron que no hay que tener cultura general. Seguro que sí, pero veamos de qué manera, veamos en qué formato. Que sea un formato que me construye y no me destruye. Que sea una manera de impregnar en mí valores necesarios para mi crecimiento y desarrollo y no torcer ciertos principios, ciertos valores que después hagan que, por ejemplo, cuando estoy enfrentando mi relación de pareja, yo estuve expuesto a tantas cosas allá afuera que eso termine jugándome en contra de mi propia relación de pareja, ¿sí? O que no sean cosas que me den a generar asombro, ¿sí? Como un paisaje hermoso, una obra de arte linda. Hoy en día hay gente que dice, sí, pero oye, en las películas veo cosas mucho más impresionantes que eso. Qué pena que perdimos la capacidad de admiración. ¿Por qué? Porque es tanta la abundancia, es tanta la inundación de cosas que vemos por todos lados, que perdimos la sensibilidad de lo que ven nuestros ojos. Con nuestros corazones, y me queda poco tiempo, cuando los sabios dicen no dejarnos, no desviarnos por nuestro corazón, ese es un concepto muy complicado. Eh, los sabios nos dicen que el hombre debiera intentar gobernar su vida de acuerdo a lo que su intelecto determina, a lo que su razonamiento definió que era lo que él quería hacer, y ojalá llevar a que sus sentimientos acompañen eso, versus el camino opuesto, que es dejarme llevar por mis emociones y luego tratar de justificar racionalmente lo que a mí se me da la gana hacer, ¿sí? Como una vez escuché de Rab Javier, que él dijo que el judaísmo consiste en hacer lo que quiero hacer y no lo que se me da la gana hacer. Lo que se me da la gana es justificar racionalmente lo que mis emociones o mi instinto quiere hacer. Eso es lo que se me da la gana. A mí se me da la gana ahora de comerme no sé qué cosa. Eso me da la gana. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es mucho más profundo. Lo que yo quiero tiene que ver con mi capacidad de buscar la trascendencia, con la medición que yo tengo del impacto de mis cosas.
Entonces, cuando dicen no dejarte llevar por tu corazón, no significa no tener emociones en la vida. Por el contrario, es necesario buscar las emociones y generar las emociones. Si no, la vida es como una vida en blanco y negro y todos queremos vivir a colores. Pero yo no puedo guiar mi vida únicamente por lo que definan mis emociones. Yo tengo que tener un rumbo que vaya más allá de lo que mi emoción de momento me diga que quiero hacer. Y a partir de ese objetivo que yo me propuse, yo debía tratar de buscar, construir emociones que me lleven hacia ese lugar. Y esa construcción de emociones eh, pasa por generar recuerdos, por esforzarse y generar, no sé, cuando yo vivo una experiencia importante o quiero transmitir a mis hijos un valor importante, lo tengo que hacer a colores, no lo puedo hacer en blanco y negro, me tengo que expresar hacia ellos con efervescencia y quizás vestirlo con comida rica y con, ¿no? y con vivencias que los marquen emocionalmente. Pero esa emoción es una emoción que responde a aquello que yo quiero realmente construir y no al revés. En definitiva, cada uno de nosotros tiene un objetivo en su vida y tiene una misión diferente. Si bien todos somos socios de Hashem y tenemos que todos buscar hacer de este mundo un mejor lugar y que la presencia divina se revele, eso es a nivel general. A nivel individual, cada uno de nosotros tiene un objetivo distinto eh, y fue dotado de herramientas distintas y por lo tanto, eh, sea cual sea ese camino que yo escogí, esa meta, ese objetivo que yo me tracé, debiera perseguirlo con fuerza y con constancia. Pero no olvidar que finalmente el norte que debiera encaminar incluso ese objetivo mío de vida, debiera estar encaminado en ciertos valores fundamentales a los que yo no debiera renunciar nunca. Y cuando digo nunca, me refiero en cualquier contexto en que esté haciendo deporte con mis amigos, esté jugando con mis niños, esté yendo a ver una película al cine, esté trabajando, esté estudiando Torah, esté comiendo, esté en el baño, esté rezando. Hay ciertos principios que me deben acompañar siempre. Y dijimos 6. Tener conciencia de que existe un Dios, amar a Dios, temer a Dios, entender que Dios es uno realmente, no creer que existen poderes más allá de Dios realmente, y por último, tener cuidado de qué es lo que ven nuestros ojos y no seguir lo que mis ojos me dicen o lo que mi corazón me dice, sino tratar de ser fiel a ese objetivo que yo me tracé. Si yo defino esos objetivos como mis 6 pilares de vida y trato de ser constante a esos 6 pilares de vida, entonces desde esa constancia voy a poder enfrentar el cambio en mi vida, porque la vida es dinámica y los desafíos son dinámicos y yo soy una persona que tiene varias facetas distintas en su vida. Entonces tengo que buscar cuál es esa constancia, cuál es el constante que me define a mí y ojalá ese punto sea un punto en el que Dios está presente, en que mi alma también la considero y no solamente me preocupa mi cuerpo, sino que estoy en paz. Mi cuerpo, mi alma y Dios están en paz tratando de recorrer este hermoso camino que Dios me ofrece cada minuto, cada segundo que tengo oxígeno y que mi corazón sigue latiendo. Dios quiera que le podamos dar sentido a nuestra vida y seamos constantes, que constantemente sigamos construyéndonos a nosotros y aprovechando este regalo que se llama vida y esta cosa única que tenemos que se llama alma. Seguimos en la próxima clase con un nuevo tema. Vamos a retomar a Radecer si Dios quiere. Así que nos vemos. Seguimos martes y viernes a las 10 de la mañana, hora de Chile. Que tengan una excelente semana.